buenas noches. Feliz sábado tengan todos. Espero que se la hayan pasado muy bien en compañía de Dios y de sus seres queridos. Bienvenidos a este su canal Portraits and Principles y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Los invito a abrir la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29. Es el último versículo en ese capítulo y este versículo expresa dos verdades muy interesantes y muy profundas. Dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las dos verdades que presenta este versículo es una, que Dios tiene cosas que solamente le pertenecen a Dios. Estas cosas son exclusivas de Él. Son estas cosas la prerrogativa de Dios, vamos a decirlo de esta forma. Y por ende, los seres humanos no tenemos que tratar de indagar, tratar de conocer qué realmente son estas cosas. La segunda verdad que el versículo enseña es que sí hay otras cosas que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, especialmente dice para siempre. Estas cosas son dadas a nosotros para que podamos estudiarlas, para que podamos investigarlas y llegar a comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de estas cosas. Ahora bien, esto en teología se conoce como los atributos de Dios. Las cosas secretas se conoce como los atributos incomunicables de Dios. O sea, lo que Dios no le comunica al ser humano. Lo que Dios no expresa al ser humano. Lo que Dios se mantiene con él. Y los atributos comunicables es lo que Dios comunica al ser humano, lo que Dios enseña al ser humano, lo que Dios quiere que usted y yo entendamos y comprendamos. ¿Cuáles son estas cosas secretas que pertenecen a Jehová? ¿Y cuáles son estas cosas reveladas que son para nosotros? En esta noche vamos a estudiar lo que son las cosas secretas de Jehová. Hay muchas cosas que pertenecen solamente a Dios. Una de ellas es, por ejemplo, su omnipotencia. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Qué es realmente el poder de Dios? Varias personas han venido y me han dicho, bueno, yo creo que el poder de Dios es fuego. Bueno, cuando uno lee la Escritura, uno lee, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios desciende al monte de Sinaí, lee uno y se da cuenta de que cuando Dios desciende hubo nubes y hubo fuego también. Pero realmente nosotros no sabemos si ese es el poder de Dios o solamente fue usado por Dios para revelarse a sí mismo. Otros dicen, por ejemplo, que el poder de Dios es algo así como electricidad. Tampoco nosotros sabemos de eso, mis hermanos. Eso me hace recordar que cuando yo estaba en la escuela, tenía un amigo que caminaba con una batería en su cuello y esa batería tenía dos cables saliendo de los postes de la batería y al final de esos cables había clavos y uno tocaba esos clavos y él daba toques. Y yo no creo, no me imagino que el poder de Dios sea así. Ahora, de que Dios puede usar la energía, sí la puede usar. Pero para decir que ese es el poder de Dios, ahí sí nos estamos metiendo en problemas. Porque nosotros no sabemos qué es exactamente el poder de Dios. O cómo Dios lo maneja, su poder. Eso no se nos ha dado a nosotros. Esto es algo que pertenece a las cosas secretas de Dios. Estos son los atributos incomunicables de Dios. Otra es su omnisapiencia.
¿Cómo es que Dios lo sabe todo? Todo y de todos. ¿Cómo es lo que Dios sabe todo lo que pasa en este mundo? Y no solamente en este mundo, sino en los mundos no caídos, en el universo, con otros seres creados. Él sabe todo de ellos. ¿Cómo pasa eso? Yo no sé, mis hermanos. No podemos indagar, no podemos saber qué es exactamente eso. Ahora, en el libro de Job, en el capítulo 11, los versículos 7 y 8, se menciona algo muy interesante. Dice, si escudriñas, ¿podrás entender a Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Noten lo que Job está diciendo. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Podrás entender a Dios? Noten esa pregunta. ¿Puede el ser humano, el hombre finito, poder entender al infinito? Es más alta, versículo 8, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Y es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Dice. Así que mis hermanos, no podemos comprender a Dios. En estas cosas de los atributos incomunicables, esto no se nos ha revelado. Y al tratar de investigar, al tratar de indagar, al tratar de llegar a un conocimiento que no se nos ha dado, es como tratar de alcanzar el arco iris. Eso jamás va a pasar. Por lo menos en esta vida, ya cuando el Señor estemos con Él en la eternidad, entonces Él va a revelar más sobre su carácter, sobre su persona. En el libro El Ministerio de Curación, en la página 336, se nota lo siguiente. No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. ¿Notan eso? No hay mente humana, aún los más estudiados, los que tienen doctorados y son eméritos en ciertas ciencias, no podemos, no somos capaces de comprender a Dios. Esto no se nos ha dado. Y siendo de que no se nos ha dado, entonces en estos casos el silencio, dice esta cita, el silencio es elocuencia. Dios debe permanecer envuelto en el misterio, porque si Él se revelara completamente a los seres humanos, una, seríamos destruidos. Dos, Dios dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque Él ya se reveló completamente y así que ya no tuviera nada que revelar. Por eso, como dice el librito El Camino a Cristo, página 105, dice, es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las cosas del infinito. Dios, aquel ser santo, debe siempre permanecer envuelto en el misterio. Dios está no solamente un paso más adelante que usted y que yo, mis hermanos. Él está 100 pasos más adelante que usted y yo. Y no 100, millones de pasos más adelantado que nosotros. Nosotros no podemos comprender a Dios o no podemos comprender los atributos incomunicables de Dios. Eso no se le dio a usted, no se me dio a mí. Y yo a veces encuentro que hay personas que quieren saber o que pretenden saber cómo es Dios, cómo es su persona, y mis hermanos, para usar una expresión muy mexicana, se están metiendo en un terreno peligroso, en una camisa de 11 varas. El ser humano tiene un límite, mis hermanos. Por más consagrado que usted esté en la iglesia, usted
siempre va a tener un límite. Y ese límite es que usted no va a poder comprender los atributos incomunicables de Dios. Eso solamente le pertenece a Él. Note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 33, versículos 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Dice el apóstol Pablo en el versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Y la respuesta es nadie. Nadie en este mundo puede dar una respuesta positiva a estas preguntas. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Noten lo que dice la sierva de Dios en la revista Review and Herald de diciembre 29 de 1896. Ella dice, el deber y el privilegio de todos es usar la razón hasta donde puedan llegar las facultades limitadas del hombre. Pero hay un límite donde deben terminar los recursos del hombre. Hay muchas cosas que no pueden ser resueltas por el intelecto más poderoso ni discernidas por la mente más penetrante. La filosofía no puede discernir los caminos y las obras de Dios. La mente humana no puede medir lo infinito. Y luego sigue diciendo, el talento humano y las conjeturas humanas mediante investigaciones han tratado de descubrir a Dios, pero las conjeturas han demostrado que en sí mismas no son sino conjeturas. El hombre no puede descubrir a Dios mediante investigaciones. Este problema no ha sido dado a los seres humanos. Todo lo que el hombre necesita conocer y puede conocer de Dios ha sido revelado en su palabra y en la vida de su Hijo, el gran Maestro. Dios no puede ser entendido por los hombres. Los caminos y las obras de Dios son inescrutables. Podemos hablar en cuanto a las revelaciones que Él ha hecho de sí mismo en su palabra, pero fuera de esto, digamos de Él, tú eres Dios y tus caminos son inescrutables. ¿Notan eso? Así que nosotros como seres humanos tenemos un límite, y ese límite es que no podemos indagar, no podemos investigar más de lo que ha sido revelado, porque eso le pertenece a Dios. Mis hermanos, ¿cuántas personas se meten en problemas por tratar de investigar lo que no se les ha dado? En el libro Ministerio de Curación, página 328, dice, nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Ese es mi conocimiento de Dios. No importa que usted tenga un día en la iglesia o 100 años en la iglesia, su conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Llama la atención que al final de los tiempos, ya cuando se estén demostrando las señales del fin, va a surgir muchos engaños, especialmente con esto que estamos estudiando, sobre la persona de Dios, sobre la divinidad, sobre la deidad. Y este engaño va a ser tan grande que va a arrastrar a mucha gente tras sí, los va a engañar. El Señor Jesucristo, en Mateo 24, cuando Él dio las señales del tiempo del fin,
En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es la recomendación que el Señor Jesús dio para nosotros. Tengan cuidado, no sean engañados. ¿Por qué? Porque el engaño va a ser tan grande que muchas gentes van a ser arrastradas. En la revista Signs of the Times, de mayo 28 de 1894, se expresa las siguientes palabras. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto a la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Note lo que dice. Habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber, en el tiempo del fin, va a haber muchas personas que se van a levantar y van a aseverar conocer a Dios en su totalidad y van a traer muchas herejías y la apostasía se va a hacer grande y mucha gente va a creer en ellos y los va a seguir a tal grado que va a haber una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque se metieron en un hoyo del cual ellos no podrán salir. Se metieron a investigar cosas que no les ha sido dadas ni a ellos ni a nadie. Y por ende, el fin de eso es que se van a perder, mis hermanos. Se van a perder. ¿Por qué? Por tratar de investigar algo que el Señor Dios Todopoderoso no nos ha dado a ninguno. Así para concluir, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el próximo estudio que tengamos vamos a estudiar cuáles son esas cosas que sí son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Mis amigos y mis hermanos, que Dios me los bendiga mucho y hasta la próxima.